La sección 10.4 nos habla de la ecuación del gas ideal. Esta ecuación es de las ecuaciones más importantes que hay en, en ciencias y en ingeniería, definitivamente. Em, ¿Qué pasó? Bueno, se tomaron los tres efectos, lo que encontró Boyle, lo que encontró Charles y lo que encontró Avogadro, y se hizo algún tipo de experimentación para combinar las variables y los efectos que intervienen en cada uno de los efectos individuales. Entonces, básicamente, a la hora de analizar los efectos combinados, eh, em, plantear una expresión como la que vemos en la ecuación 10.5. Y esta expresión que combina presión, volumen, simbolizados por P y V, eh, la cantidad de gas en términos de moles expresado por N minúscula y la temperatura con T mayúscula, es lo que conocemos como la ecuación del gas ideal. Ahora, em, hay algunas suposiciones, ¿sí? Hay algunas suposiciones a la hora de hacer esa combinación, ¿verdad? Em, entonces, la primera suposición es que las moléculas de un gas ideal no interactúan unas con otras. Ujú. O sea, que entre una molécula y otra no hay atracciones o repulsiones, ¿sí? Hay tanto espacio que no, em, que no hay esa oportunidad de atraerse o de interactuar entre ellas. Y la segunda suposición es que el volumen de las moléculas combinado es mucho, mucho, mucho menor que el volumen del recipiente. Ujú. Esas son las dos suposiciones fundamentales eh, para utilizar la ecuación del gas ideal. Más adelante en el libro, cuando vemos los gases reales, no los ideales, vemos precisamente que los gases reales sí toman en cuenta estos dos efectos que se supone en el ideal no tienen relación. ¿Sí? Pero bueno, eso es para una sección más adelante acá en el libro. Si vemos en esta expresión 10.5 hay un término R, ¿sí? Que no hemos explicado realmente. Y ese término R es un valor que se conoce como la constante de los gases ideales, ¿sí? Em, ¿Qué pasa? Bueno, ellos hicieron experimentos, ¿verdad? Para involucrar las cuatro variables, presión, volumen, moles y temperatura, y este valor R siempre aparecía, ¿verdad? Conforme hacían diferentes combinaciones, siempre obtenían este mismo valor de proporcionalidad entre el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Entonces, eso ha pasado múltiples veces en física y en química. Ellos encontraron que era una constante universal, ¿sí? Que este tipo de constantes universales son constantes que rigen ciertas leyes del universo y que siempre están, siempre, siempre aparecen, ujú, nunca cambian. Entonces, aquí en la sección, en la tabla 10.2, nos dan algunos valores típicos que se utilizan para la constante de los gases ideales R. ¿Ok?
Eso es muy importante porque aunque este valor es una constante, o sea, uno diría algo constante es algo que no cambia. Sí, de hecho es así, pero dependiendo de las unidades que uno tenga, el valor numérico sí cambia. Sí, o sea, hay que ajustar el valor numérico a las unidades que estemos trabajando. ¿Cuáles son los dos valores más comunes o las unidades combinadas más comunes que utilizamos? La primera que tenemos aquí, litro, atmósfera, mol, Kelvin, 0.082. Ese valor es muy, muy importante. Y la segunda forma típica que utilizamos con más frecuencia es esta otra que tenemos por acá, ¿sí? 8.314. Y ese 8.314 tiene la particularidad que son las unidades del sistema internacional. Ujú. Si vemos aquí también aparece el 8.314, ¿verdad? Pero las unidades son distintas. Eso es porque metro cúbico multiplicado por Pascal da igual a las unidades de energía llamadas joules. ¿Sí? Entonces, sea que utilicemos, que vamos a trabajar con gases en la parte de energía, entonces utilizamos la unidad joule. Pero si vamos a utilizar los gases para calcular volumen y presión por aparte, es mejor que escribamos metro cúbico Pascal. ¿Sí? Que, lo que decíamos de la constante R, ¿verdad? Es que, y un poco lo que apuntábamos de lo de Avogadro, ¿verdad? Es que si yo tengo un mol de gas, ¿sí? Y estoy a una atmósfera y estoy a 0 °C, que son 273 Kelvin, eh, y yo uso, en ese caso, atmósfera, ¿verdad? Las unidades de atmósfera acá para la constante R. Y hago este cómputo aquí, ¿verdad? El volumen despejado de la ecuación de gas ideal tendría esta forma, me da 22.4. Entonces, cuando un gas está a 0 °C y a una atmósfera de presión, eso se conoce como la temperatura y presión estándar. ¿Sí? Hay temperatura y presión normal y temperatura y presión estándar. Cuando decimos temperatura y presión normal, estamos hablando siempre de una atmósfera, pero de 25 °C. Eso es lo normal. Pero temperatura y presión estándar sería siempre una atmósfera, pero 0 °C. Ujú. Entonces, a estas condiciones, un mol de gas ocupa 22.4 litros. Bien, entonces, ya teniendo nosotros em, entendida la ecuación de gas ideal, o sea, esta ecuación 10.5, y ya habiendo presentado el valor de R, pues esta ecuación, ¿cuántas variables tiene? Aunque aquí hay 5 términos, como R es una constante, en realidad lo que yo tengo aquí son 4 variables. Entonces, en un experimento o en una cuestión donde estén involucrados gases, estas 4 variables yo debería tener 3 de ellas para calcular una cuarta. ¿Sí? Entonces de eso se van a tratar los ejercicios, de que a mí me va a dar una situación donde me va a escribir una condición de un gas y de las 4 condiciones o de las 4 variables me van a dar 3 y yo voy a tener que calcular la cuarta. ¿Sí? Bien, entonces precisamente de eso es lo que trata aquí el ejercicio resuelto 10.4 que tenemos a continuación. Ujú.
¿sí? Entonces, veamos qué tenemos por acá. Dice que el carbonato de calcio es el principal componente de la piedra caliza y se descompone cuando se calienta y forma óxido de calcio, que es un sólido también, y forma dióxido de carbono, que sí es un gas. Entonces hacen un experimento donde descomponen carbonato de calcio y recogen o colectan el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono lo van a colectar en un recipiente o un matraz que tiene 250 mililitros. ¿Mm? La presión a la que está el gas es 1.3 atmósferas y la temperatura a la que se recolectó es 31 grados Celsius. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los moles de dióxido de carbono que se generaron? Ujú. Muy bien, entonces si analizamos, nos están dando por aquí volumen, presión, temperatura. Ujú. Entonces decíamos, la ecuación del gas ideal tiene 4 variables. Aquí nos están dando 3 de esas 4. Y la cuarta es la que nos están pidiendo, los moles. ¿Sí? Entonces, tomaríamos la expresión 10.5 y de ahí despejaríamos n, ¿verdad? ¿Sí? Despejamos n. Entonces, como RT está multiplicando a n, pasan a dividir. Ujú. Muy bien. Ahora, em, hay que identificar si tenemos todos los datos. La presión estaba en atmósferas. Eso quiere decir que el valor de R que vayamos a utilizar tiene que ser el que contiene atmósferas. ¿Sí? Es 0.08206. Ok. En este valor de R, vean que el volumen está en litros. Y por acá nos dijeron que el volumen eran 250 mililitros. Quiere decir que yo esos 250 mililitros lo divido entre 1000 para poder pasarlo a litros, que es el valor que está por acá. Y otro detalle importante aquí en este tipo de cálculos es que la temperatura me la dieron en grados Celsius, que son 31. Pero en la ecuación de gas ideal, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces 31 más 273 son 304. La temperatura está en 304 Kelvin. ¿Sí? Entonces, presión en atmósferas, volumen en litros, temperatura en Kelvin. Computamos este cociente que tenemos por acá y obtenemos 0.013 moles de CO2. ¿Sí? ¿Alguna duda tal vez con este ejemplo 10.4? De momento no, profe. Súper. Entonces, por aquí sigue eh, algo interesante que sería ver la relación entre gases ideales y las leyes de los gases, ¿verdad? Y tal vez les parecerá familiar de que ya yo antes escribí esta expresión, ¿verdad? Em, si a mí lo que me va a hablar en un ejercicio es de un cambio en condiciones, ¿sí? Mm, digamos, en el ejemplo anterior me pedían cuál era el número de moles para unas condiciones dadas. Pero si a mí me dicen, mira, es que
estoy a esta presión y volumen, pero voy a cambiar a tal presión. Entonces, ¿cuál es verdad? Si me están hablando que yo voy a pasar de unas condiciones iniciales a unas condiciones finales, yo puedo utilizar entonces las versiones abreviadas de las leyes de gases para hacer ese cómputo, ¿verdad? Lo que va a pasar es, si yo voy a hacer algún cambio, pero alguna de las variables, como en este caso, temperatura y número de moles se van a mantener constantes, entonces yo, yo puedo eliminar T y N de la ecuación de gas ideal y nada más trabajar entonces con las otras dos variables que serían presión y volumen. La R, que es la R es la constante de los gases ideales, pues también estaría constante, entonces se eliminaría a la hora de yo trabajar con algún cambio, ¿sí? Entonces, vean que aquí lo que está sucediendo, entonces acá lo que está sucediendo es que nos están indicando, por ejemplo, hay oxígeno gaseoso, está en un pistón, ¿sí? El pistón lo que va a hacer es permitir comprimir ese gas, pero sin que se salga. Entonces, inicialmente tiene 50 litros. Ujú. Está a 18,5 atmósferas a 21 grados Celsius. Dice, ¿qué volumen ocupará el gas si la temperatura se mantiene constante, pero la presión se reduce a 1 atmósfera? Ujú. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tengo eh, una condición de presión, de volumen, de temperatura, pero la temperatura va a estar constante. O sea, en la condición 2 también va a estar a 21, entonces la temperatura no interviene. Está dentro del pistón, tampoco los moles van a cambiar. Entonces yo lo que voy a hacer es evaluar cuál es el cambio mm, en el volumen. Es lo que me están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo volumen? Si yo cambio la presión de 18,5 a 1. ¿No? Entonces ahí puedo utilizar esta versión, ¿verdad? Que nada más es cambio de presión y volumen. Y como vemos aquí, el volumen 2 yo lo despejo, ahora la presión 2 yo la mando a dividir y vean que el nuevo volumen serían 925 litros. ¿Eso está de acuerdo con la ley de Boyle? Claro que sí, ¿verdad? Porque vean que ocupaba 50 litros, ¿a qué presión? A 18,5. Si yo bajo la presión, o sea, si yo ahora no lo tengo tan presionado, sino que yo voy a tener menos presión, ¿qué va a hacer el gas? Ocupar más volumen. Entonces, en lugar de estar solo a 50 litros de volumen, va a estar a 925. Ujú. Sí. Entonces, veámoslo con otros ejemplos, que son los que están aquí resueltos. Esto es relación temperatura-presión. Entonces veamos lo que tenemos por acá. Dice, la presión del gas en una lata de aerosol es 1,5 atmósferas a 25 grados Celsius. Suponiendo que el gas en el interior cumple la ecuación del gas ideal, ¿cuál sería la presión? O sea, me preguntan una presión 2 si la lata se calentara a 450 Celsius. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, recordemos que la ecuación de
gas ideal es PV es igual a nRT. ¿Okay? Esta es la ecuación de gas ideal. Aquí el volumen no va a cambiar porque el gas está dentro de la lata. Entonces, aunque yo la caliente, el volumen va a ser el mismo. Ujú. También el gas no se va a escapar. Entonces, el número de moles dentro de la lata también es el mismo. Y R también va a ser el mismo. Entonces, las dos que van a cambiar aquí son presión y temperatura. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que voy a agrupar del lado izquierdo las variables que sí cambien para dejar las que están constantes del otro. ¿Sí? Si lo vemos, entonces la temperatura que sí está cambiando la mando a dividir y el volumen que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Entonces esa sería como la nueva relación despejada. Ujú. Pero ¿qué pasa? Como decíamos, solo la presión y la temperatura están cambiando. Entonces aquí es donde nosotros vamos a decir que P1 entre T1 va a ser igual a P2 entre T2. ¿Sí? Este lado derecho, NRV, no va a cambiar, entonces va a ser una constante. Entonces, la condición presión entre temperatura inicial va a ser igual a la presión temperatura final. ¿Mm? Es lo que ellos han colocado por acá. ¿Sí? De acuerdo. Súper. Entonces, ya que estamos hablando de un cambio, hay un inicio y un final. Entonces, ellos han hecho una tablita aquí para tratar de agrupar esos datos, ¿verdad? Vean, muy importante, 25 grados Celsius son 298 Kelvin. ¿M? Y 450 grados Celsius son 723 Kelvin. En gas ideal y en general en todas las ecuaciones de química y física, la temperatura siempre tiene que ser la temperatura en Kelvin. Ujú. Entonces, tenemos la presión 1, 1.5, la temperatura 1, 298. No tengo la presión 2 y la temperatura 2 es 723. Ujú. Entonces, sustituimos estos valores en esta expresión por acá y despejamos P2, que es la que no tenemos. Eso significaría que la temperatura 2 que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. Ujú. Entonces, por aquí tendríamos lo que sería el despeje correspondiente y el valor. Ujú. Vean que la presión 2 es 3.6 atmósferas, ¿verdad? La inicial era 1,5. Era lo que les decía. Ya yo había hablado del ejemplo de la lata de aerosol calentada, ¿verdad? Claro, si tú la calientas y no dejas que el gas se salga y el recipiente no es capaz de expandirse como un globo, la presión lo que va a hacer es aumentar en el recipiente. Por eso cabría la posibilidad de que se reviente y se convierta como en un explosivo, ¿verdad? Por eso es que no debemos calentar este tipo de recipientes. Ujú. Sí, súper. Acá, ¿verdad? Mm,
nos ponen, digamos, ley de los gases combinados, ¿verdad? En realidad, esta expresión 10.8 nos puede servir muchísimo, ¿verdad? A la hora de que yo diga, ¿sabes qué? Yo voy a ejecutar un cambio en un gas. Ese cambio va a tener que ver con presión, volumen y temperatura. El número de moles no lo voy a cambiar. Y entonces ese cambio en condiciones que yo voy a hacer se puede predecir o expresar por medio de estas relaciones. ¿Sí? Las de la 10.8. Entonces veamos el ejemplo 10.6. Dice, hay un globo inflado, tiene 6 litros, ¿ok?, de volumen. Está a nivel del mar, eso quiere decir que está a una atmósfera de presión. Y se le permite ascender hasta que la presión es de 0,45 atmósferas. ¿Ok? O sea, el globo va a subir y la presión va a cambiar. Entonces, la presión 1 es 1 atmósfera, el volumen 1 es 6. Más bien acá, la presión 2 va a ser 0,45, que sería esta presión final. ¿Okay? Durante el ascenso del globo, la temperatura del gas baja de 22 a menos 21 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, menos 21 sería la temperatura final. ¿Okay? Menos 21 más 273 son 252. Por eso nos da este valor por aquí. Y la temperatura inicial a la que estaba el globo eran 22 grados Celsius, que sería 273 más 22, estamos hablando de 295 Kelvin. Entonces, con todo eso, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿cuál es el volumen del globo a esa altitud final? O sea, la pregunta es V2. Entonces, no sé si logran realmente identificar la diferencia entre estos dos ejemplos y el primero que vimos, pero aquí tengo unas condiciones iniciales y mira, voy a ejecutar un cambio para ir a unas condiciones finales. Pues cuando estamos así, lo que hacemos es utilizar la ecuación 10.8, pero yo uso la ecuación de los gases ideales completa cuando no es un cambio, sino que me están diciendo, mira, es que tengo un gas, está a esta presión, a esta temperatura, cuál es, y son tantos moles, cuál es su volumen. Entonces ahí es un cálculo puntual de las condiciones. Bueno, entonces la ecuación 10.8 aquí, de todas estas 6 variables que están interviniendo aquí, yo necesito tener 5. Fíjense que en efecto tengo 5 de las 6. Y la que me están preguntando es V2. Entonces P2 lo mando a dividir y T2 lo mando a multiplicar. Eso es lo que ellos ejecutan por acá, ese despeje. Simplemente reemplazamos los valores que ya teníamos previamente aquí identificados y la respuesta es que el volumen 2 son 11 litros. ¿Sí? Entonces vean que a nivel del mar tenía un volumen de 6 y cuando ya está bien alto tiene un volumen de 11. Se incrementó mucho el volumen. Vean que sí se incrementó, o sea, 11 es mayor que 6, ¿verdad? Pero no se incrementó tanto. ¿Por qué? Porque vean que es que está bien, va subiendo,
es menos presión, así que él se va a expandir por ese, si solo vemos ese efecto, menos presión es más amplitud. Pero ¿qué está pasando con la temperatura? Pasa de 22 a menos 21, o sea, tiene 40 grados Celsius menos allá arriba, tiene 40 grados Celsius menos. ¿Y cuál es el efecto de la temperatura sobre el volumen? Es contrario más bien, ¿sí? Entonces, por subir a la atmósfera, él debería expandirse, pero conforme sube, se enfría. Entonces, eso más bien lo obliga a comprimirse. Entonces, el balance de las dos fuerzas es que sí termina incrementando su volumen, pero no tanto porque a medida que iba subiendo se iba enfriando. ¿Sí? Entonces, precisamente eso es lo bonito que tiene ya combinar todos los cuatro efectos, ¿verdad? Número de moles, temperatura, presión y volumen, para poder predecir el estado de un gas mediante la ecuación del gas ideal y sus variantes.